Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Ok, espérame que eso está al final. Ahí estamos ya. Bien, consulto si todos me escuchan y ven mi presentación. Jóvenes, Sí, profe. vale, gracias. Ok, bueno, hay algunas cosas que todavía no hemos terminado. Hoy quiero comenzar con la rentabilidad. Ahora, el enfoque que yo le veo es que, o al que he tratado de vincularlos, es a un mecanismo de un GDL y de 4 eslabones. Es lo más sencillo y vamos a ver qué podemos tener y que es funcional, muy, pero muy funcional. Los ingenieros nos dimos cuenta de que ese es el mecanismo que necesitamos y alrededor de ese es que se van surgiendo los otros, como por ejemplo un eslabón de 5 barras, un de seis barras perdón, no es un eslabón, es un mecanismo de 5 y 6 barras, de 5 o 6 barras de un GDL. Y pues así han ido surgiendo según sea la necesidad de 4, si no se puede con 5 barras, se pasa a 6 barras. Ya de 8 barras ya es un poco bien complejo. No que no se pueda, pero la idea de la ingeniería es que, bueno, si menos nos complicamos, pues mucho mejor, ¿verdad? Voy a comenzar mencionando la rotabilidad. ¿A qué hago referencia en la rotabilidad? Hablé de la movilidad y era la ecuación de Kushbach o la ecuación de grados de libertad. Ahora quiero ver lo de la rotabilidad y para qué nos va a servir. Vean que dice, la rotabilidad implica estudiar la capacidad que una barra de un mecanismo dé vueltas completas alrededor de un punto. La importancia radica en que normalmente es un motor movimiento al mecanismo. Por tanto, es necesario que la barra conectada al motor gire vueltas completas alrededor del eje de dicho motor. Pues el motor gira a los 360 grados, ¿no? Y usted me puede decir, mire, pero no siempre necesitamos los 360 grados. ¿Está bien? Cuando no se necesite, pues no vamos a colocar un motor. Pero vamos a colocar un motor, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber si el arreglo de mi mecanismo tiene un eslabón que gire los 360 grados. ¿Cómo se llama ese eslabón que gira a 360 grados? Si alguno de ustedes me puede decir. La manivela. A ver, Silvano. Manivela. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Que se deben de cumplir. Puede ser que más, porque hay algunos libros que son más estrictos. Pero estas son las que yo he encontrado que son necesarias para descubrir si dentro de los eslabones que tenemos vamos a tener uno que gire 360 grados. La primera condición dice la suma de la longitud de la barra que gira una vuelta completa. Como pueden ver es la barra A. Ok, ahí está marcado que la barra A en su extremo aquí gira los 360 grados. Dice, gira una vuelta completa más la longitud de la barra sobre la cual gira, que yo veo que este es el pivot, lo voy a marcar. Que no me quedó, ahí está. Ok.
ahí ven ustedes de que tengo mi eslabón fijo, ¿no? Y sobre esta está girando, sobre esta está pivotando, sobre la cual gira. Obviamente, si ustedes ven, es esta barra D. Okay. Solo déjenme, le doy ahí una línea con colorcito diferente para que entendamos. Dice, la suma A más D debe ser menor que B más C. Aquí vea que B y C son mayores que A y B. A y D, perdón. Si no cumple esa condición, pues obviamente ninguna de ellas va a poder girar. O al menos queriendo que esta sea en manivela. Esa es la primera condición. La otra condición dice de que la diferencia de la diferencia D menos A va a ser mayor que C menos B. ¿Okay? Cuando la diferencia es más pequeña, entonces, pues, no puede cumplirse. Sí, aquí tengo A y aquí tengo D y aquí tengo B y C. Y eso no cumple. Cuando, pues, D menos A, que es este tramo de aquí, ¿verdad? Va a ser mayor que C menos B. Y ahí sí cumple, ¿no? Entonces, estas dos condiciones me lleva a acotar algo que se conoce como la ley de Grachov. Así se llama. Y hay algunos mecanismos que así se le nombran. Mecanismo de Grachov, mecanismo de no Grachov. Debido a que si cumple esta ley, vamos a conocerlo como ley, mecanismo de Grachov o mecanismo de no Grachov. Dice, en un mecanismo de 4 barras, la ley de Grachov nos permite pronosticar el comportamiento de rotación de una barra. Esta característica de rotabilidad de una barra determinada depende de 3 factores. La longitud de las barras, y aquí tenemos A, B, C, D. Aquí tenemos A, B, C, D. Pudiéramos considerar de ordenarlas del menor al mayor, ¿verdad? No importa, bueno, tenemos 4 barras, 4 eslabones, y los 4 podemos colocarlos en ese orden. Entonces, la ley de Grachov dice que para que un cuadrilátero articulado por las articulaciones, ¿verdad? Que de 4 barras, 2, 3, 4 articulaciones de rotación. Una dice, para que un cuadrilátero articulado plano sobre este plano, la ley de Grachov, para que un cuadrilátero articulado plano, 1 o 2 barras tengan rotaciones relativas completas, es necesario que la suma de las longitudes de las barras mayor y menor, en este caso sea inferior a la suma de las otras longitudes, que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿verdad? Lo que aquí se pone A más D menor que B más C. Y eso es esta que tengo acá. Entonces, Grachov solo me recomienda una, pero en realidad son 2. Ya vamos a ver por qué, solo recomienda una. Entonces,
hay que recordar de que son tres factores: la longitud de las barras, la barra que será bancada, es decir, en este caso, miren, la distancia que es desde aquí hasta la bancada. Esa barra yo le he puesto D, y así se llama, el eslabón fijo. Lo voy a anotar aquí. Ese debe ser el mayor, según lo que dice aquí. Bueno, en este caso, aunque siempre debe ser el fijo, pero que debe de haber un eslabón fijo. En este caso es este de acá. Y el otro es el orden de montaje de las barras. Vamos a darnos cuenta, y ustedes lo van a sentir cuando hagan su propio ensamble, de que pues en algunas ocasiones tenemos que tener un orden. Bueno, en la primera práctica nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Ok? ¿Estamos? Y entonces, eso es lo que define la ley de Grachov. A más D, el mayor más el menor, menor que los otros dos. El libro de Norton define que el más corto le van a llamar S y al más largo le vamos a llamar L. Y ese es short, L long, P equal los otros dos. A eso se le llama la condición de Grachov. S más L menor o igual que P más Q. Eso genera dos clases de mecanismos. Clase 1, al menos una de las barras del mecanismo puede realizar una rotación completa. Clase 2, ninguna de las barras del mecanismo puede realizar una rotación completa. Vamos a tener puros balancines. Aquí menciono una palabra que es probable que no lleguemos a ella, pero cuando dice inversiones, si yo lo veo desde el punto de vista monetario, ustedes van a creer de que yo estoy diciendo de que la rotabilidad de las inversiones, y que estoy refiriéndome a cuestiones monetarias, pero no es así. Cuando hablamos de inversión es un concepto un poquito bien específico, y que yo lo que puedo decir es que en lugar de decir inversiones, pudiéramos decir invertir, invertido. Vamos a invertir algo. Si está en una dirección, lo vamos a poner en otra dirección. Pero no estoy hablando aquí de cuestiones monetarias. ¿Ok? Yo aquí tengo, por ejemplo, los clase 1 son como de este tipo. ¿Sí? Todos tienen una manivela. Este también es clase 1 porque no solo tiene una manivela, sino que tiene dos manivelas. ¿Ok? Y hay otros que son la clase 2, que ahí les he dejado que son no Grachov, ¿verdad? Y luego aquí aparecen algunas conclusiones del criterio. Caso 1, que cumple la condición de Grachov. Cuando A es el elemento fijo, y A es el más pequeño, ¿eh? El cuadril doble manivela.
Cuando A es el elemento opuesto al fijo cuadrilátero de doble balancín. Y cuando A es adyacente al fijo, cuadrilátero manivela balancín. Este en realidad sería caso 2, ¿verdad? Este es caso 2. Aquí yo lo estoy viendo como conclusiones, ¿verdad? Okay. Lo he incluido ahí como que todos son caso 1. Pero en realidad no todos son caso 1. Bien, no sé si hay alguna observación a este planteamiento de la condición de Grachov. Jóvenes. O sea, ingeniero, ¿me escucha? O sea que cuando tengamos una estructura, por así decirlo, en este caso, lo que sea cerrada, ¿verdad? Porque veo que normalmente siempre son cerradas. Vamos a tomar el eslabón más largo y el más corto. Y eso tiene que ser menor a la suma de los restantes, pues, prácticamente. Siempre se va a hacer ese análisis. Y siempre vamos a hacer el análisis de aplicar el criterio. Ujú. Pero el resultado no siempre puede ser que se dé que el mayor y el menor sean menores que los otros dos. Puede Ujú. ser que cuando se dé que los otros dos sean mayores que el largo y el más corto, pues lo que vamos a decir es que el mecanismo es no macho. Como ven aquí ustedes, aquí dice cuadro de doble balancín. ¿Qué es un balancín? Es un eslabón que no puede dar los 360 grados, sino que solo va a estar yendo de un extremo a otro extremo. Ah, Estamos. ok. Ok, ya, gracias. ¿Cómo no? Lo que sigue esto es más amplio, ¿verdad? Pero yo solo se los voy a dejar aquí. Esto es lo que usan allá en robótica para resolver las ecuaciones, las matrices, ¿verdad? Sí. Hey, mira, está por ahí. Hola. Mira, vea que algo así es lo que usan para sacar todas las ecuaciones que plantean. Sí, sí técnicamente es la base. Sí. Okay. Estas son las ecuaciones, gracias. Estas son las ecuaciones de restricción donde cuando tengo aquí un eslabón plano, vean, tengo que escribirlo. XY menos XJ al cuadrado. En la información del sábado, sí lograron definir para escribir un vector en el plano, en el espacio, es llegada menos salida. No sé si se fijaron. ¿Ya? Entonces, es igual como el planteamiento que yo les vendí de que cuando tengo, por ejemplo, R, B, A, B es llegada y A es salida. Por ejemplo, aquí está R y J, llegada y salida J. Y ese sería el planteamiento. Sí, y dice, menos, así es como lo debería describir, solo que aquí como es una restricción y dice R y J es un punto, ¿verdad? Las coordenadas, aquí está hablando de coordenadas, menos el producto punto de este otro, que son las coordenadas de este punto, menos la distancia que hay de I a J al cuadrado. Y dice, otra forma de representarlo es por el producto escalar, ¿verdad? Que es este de aquí. Pero ya sea que estemos en el plano o en el espacio, esta es la ecuación de restricción para definir un eslabón, ¿verdad? Y el eslabón
que tiene que ver con la junta. Fuera de la junta, pues el eslabón es sólido, o así lo debemos de analizar, ¿verdad? A menos de que tengamos los eslabones un rígido, que eso tenemos que transformarlos u obtener un equivalente sólido. Algo de eso voy a intentar llegar ahora. Entonces, aquí para definir el vector con ecuaciones de restricción. Luego, los pares también tienen sus ecuaciones de restricción. El par esférico dijimos que era de 3 GDL. Y aquí están escritas, miren. ¿Verdad? 1, 2 y 3. Esas hay que colocarlas y luego crear nuestra matriz. ¿Verdad? Cuando estoy en el plano, bueno, el GDL esférico puede ser que esté en el plano o en el espacio. Pero el par de revolución usualmente lo encontramos o lo podemos analizar en el plano. Y solo son dos ecuaciones que se generan. ¿Qué es? Desde aquí hasta aquí y la otra información de aquí a aquí para ubicar el punto. ¿Ve? XY menos XJ. Luego de ahí, Y sub I, que es la coordenada de este punto, menos Y sub J, que es la coordenada de este otro punto. Luego, los eslabones de n puntos, lo que hay que escribir es esta línea, esta otra y esta otra, que es lo que teníamos aquí arriba. Esa es solo una y aquí son 3 líneas. 3 de estas hay que escribirlas acá y aquí las tienen, miren. Aquí, como estamos en el plano, aquí debo de usar esta ecuación. Si estuviera en el espacio, pues las 3 coordenadas y la distancia que tenemos yendo a lo largo del eslabón. Dice, se puede seguir aumentando el número de puntos pares cinemáticos en el elemento cuyas nuevas ecuaciones, incluyendo las nuevas ecuaciones de restricción. Y no sé si hay alguna cuestión con las ecuaciones de restricción. Esto lo vamos a usar hasta el final. No lo voy a incluir no lo necesito, pues. No lo necesito. Hasta el final. Hola. No habría problema del punto de donde se parte para formar el vector, digamos. Si desde I a J o de J hacia I. Como no hay. Okay. Cuando dice XY es que me estoy ubicando en el punto I, la coordenada XY. Bueno, te lo voy a marcar aquí entonces. Porque quizás perdón. Este punto es XY y sub I. Ok. Ese es el detalle. Que son pares ordenados. Ok. Nada más eso es lo que tenemos que considerar. Ok. XY y Y sub I. Cuando decimos esto aquí, estoy diciendo que esta coordenada es con este par, con esta resta, y esta otra, este otro es este de aquí. Si tú te fijas, la ecuación que genera es simplemente la coordenada en este caso es salida, y la otra que estás restando es esta de aquí. Considerando
porque si yo digo XY es mi punto inicial, aunque habría que revisar si ya cuando se colocan vectores, si esta no fuera la llegada, pero lo que está viendo aquí es simplemente una resta. Esta coordenada no es la otra coordenada de aquí. Así, sencillo. Igual en estos también, ¿ven? Jóvenes. Hola. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay algo más. Ingeniero. Sí. ¿Sí? Una observación ahí con las ecuaciones. Lo que estoy viendo es que todas son las ecuaciones de una esfera. O en un círculo en los de 2D. ¿A qué te refieres con una esfera? Es que, por ejemplo, todas las ecuaciones se parecen bastante, o si no es que son ecuaciones de esferas. Por ejemplo, la del espacio, es justo la de una esfera. Bueno, pudiera ser que los Solo hay una. puntos estén pero, por ejemplo, esta no, mira. Si te fijas, es la coordenada elevado al cuadrado de menos la coordenada es la resta, ¿va? Menos coordenada. Ahora, aquí lo que hace falta es ubicar mis ejes coordenados. Solo aquí aparecen ejes coordenados, mira, aquí, ¿ve? Pero de ahí en yo no he colocado ejes coordenados. Para que te ubiques y digas, bueno, ¿dónde está? ¿Desde dónde estoy midiendo XY? ¿Sí? Y a ese XY, partiendo desde los ejes coordenados, le voy a restar XJ. Y esa resta la voy a elevar al cuadrado. Simplemente esto lo que vas a tener es un triángulo, pero no logro visualizar. Porque es que decís que son esferas. Entonces, esta es una resta elevada al cuadrado. Más este valor de y menos el otro valor de y. Y es sub j. Esa resta elevada al cuadrado. Y a esa le tienes que restar la distancia que hay de aquí hasta aquí. Primero habíamos hablado de coordenadas, pero hoy estoy hablando de... Y eso igualado a 0. Yo entiendo que esto se parece a las ecuaciones que ustedes vieron allá en la matemática de varias variables, donde le enseñaron el cono, el caballete, no, la silla de montar y cosas así, ¿verdad? No sé si por ahí te has ubicado. Sí, por eso le decía que es que me parecía bien curiosa la forma. Era más como dato curioso, como una duda pequeña nomás. Sí, ok. No, pero no son ecuaciones cuadráticas. Para que llegue a esa condición es probable, ¿verdad? Pero si te fijas aquí son restas de coordenadas. Ese es el detalle. Habría que ver, ¿verdad? Pero si te fijas lo que yo estoy ubicando es este punto. Y este dato de aquí es la distancia que hay desde acá hasta acá. Así nada más. Dime, no sé si hay algo más. Estas son No, nada. restricciones. Bueno. Estas son restricciones. Hay otras cuestioncitas de otro tipo como las que vamos a ver enseguida. Dice, un mecanismo en una determinada posición es cinemáticamente equivalente a otro si posee las mismas características de velocidad y aceleración. Lo cierto es que todavía no hemos llegado a velocidad y aceleración, ¿no? Entonces, no podemos considerar de que ya vamos a medir eso. Ok, está bien. Más adelante vamos a decir de que deben de tener la
y la aceleración. Hoy vamos a algo que le llamamos expansión de pares cinemáticos. En la expansión, lo que debo de buscar es conservar el movimiento relativo variando la forma. En la parte izquierda aquí, yo tengo un eslabonamiento con pares cinemáticos de rotación. No hay algo que me diga que no hay rotación en la que tenemos ahí. Es decir, pares pueden ser pines, pueden ser tornillos, los que vayan ahí, ¿verdad? Pasadores, no sé. Ese tipo de piezas lo que permite es yo puedo rotar en esa junta yo puedo rotar el pasador. Ahora el mecanismo va a tener otras consideraciones, pero si yo estoy hablando de lo que los mantiene unidos o lo que conforman las juntas, son juntas de rotación. Vean el detalle de que en medio hemos cambiado el eslabón 4 por una configuración en la que creamos una infraestructura, es decir, algo fijo que tenga el camino que va a seguir el balancín. Esto puede ser adecuado para balancines que tienen un desplazamiento angular pequeño. ¿Okay? Y de esos balancines con desplazamiento angular pequeño hay una gran cantidad de aplicaciones. Y que ustedes ni se imaginan. Entonces, cuando decimos de que podemos sustituir el eslabón 4 por una corredera que se deslice o se desplace, perdón, no es deslizar, que se desplace sobre una infraestructura fija que tenga el desplazamiento angular que tenía al inicio el eslabón 4. Entonces pueden ver ustedes allí de que ¿he alterado algo el sistema? No, simplemente hice una expansión de pares cinemáticos. El eslabón 4 ahora ya no es una barra rígida un elemento o una barra, sino que hoy es una corredera. Y luego puede ser que también ese mismo mecanismo le volvamos a cambiar su configuración, sustituyéndole la que teníamos, es decir, el eslabón 2 de una barra rotacional a una corredera que va a estar dándole movimiento a la otra corredera. Profe, pero yo no le veo sentido a eso. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de mostrarles es que no solo podemos sustituir una, sino que las dos. Por ahí es cuestión ahí de configuración y de funcionalidad para poder proceder a hacer la expansión cinemática de ambos. Porque hay que construir, es decir, hay que tener la superficie donde las correderas van a pasar. Pero esto es posible. Entonces, en la expansión de pares cinemáticos vamos a obtener mecanismos equivalentes. Aquí hay otras transformaciones, ¿verdad? Es decir, mecanismos equivalentes. Como ya les había mencionado, lo más usual es que cuando tenemos ángulos pequeños de oscilación, la recomendación
pasemos de un manivela balancín de Grachov a un manivela corredera de Grachov. Puede ser que nos sea más fácil el control, ¿verdad? Y ahí pueden ver, yo le puse ahí que cuando tenemos permítame, ahí está el láser. Cuando tenemos ángulos pequeños de desplazamiento para el pivote o el balancín, pudiéramos optar por una conversión, perdón, una expansión, para lograr una transformación de enlabonamiento a un manivela corredera de Grachov, donde el ángulo, el radio del pivote del balancín va a estar en el infinito, y es algo válido. Dice, el pivote del balancín efectivo está en el infinito, y tenemos una corredera. Quiere decir de que nos estaríamos ahorrando esto. Sería la infraestructura acá fija, y este eslabón pues se convierte en corredera. Okay. Luego en la parte inferior aquí estamos viendo de que tengo una semijunta de rodamiento deslizamiento a un eslabonamiento efectivo equivalente de 4 barras. Okay. Hay un eslabonamiento efectivo que va a ir entre los puntos de donde se está generando el radio que conforma el punto de la leva en el punto de contacto, ¿verdad? Aquí contacto, desde el punto desde donde se está generando la curva, ¿verdad? Este punto usualmente se le llama ρ sub 2 y ρ sub 3, perdón. Sí, la suma de este más este otro me da el eslabón efectivo 3. Este obviamente es variable, porque la leva pues no es redonda, ¿verdad? Ahí tiene una forma que parece un mango. ¿Sí? Entonces, por eso el eslabón efectivo 3 va a ser un eslabón efectivo variable. Luego el eslabón efectivo 2 también es un eslabón variable. Es decir, que va a estar cambiando su módulo, porque ese punto desde el cual se genera la curva y del punto que instantáneamente va a ir conectándose con el otro eslabón efectivo, que en este caso es el eslabón 4, pues va a ir cambiando. En el caso del eslabón 4, constante, porque tenemos bien definido al seguidor con su forma de cómo es que es. Entonces, tengo ahí una semijunta, la puedo convertir en un eslabonamiento de 4 barras. No sé si logran visualizarla ahí. Esto es instantáneo efectivo. Algo similar es lo que hacemos con los engranajes. Ok, en el libro que no es el de Norton, pero que es el que yo les presenté, la otra portada, ahí hay una tabla, esa tabla es parecida a esta, donde separa cinemáticos para juntas de eslabones. Por ejemplo, un pasador, ¿verdad? Sí. Es decir, un eslabón que está rotando, pues este es su análisis, tiene un eslabón fijo y uno libre, una cadena cinemática
obviamente que esto va a ir embonado con algún otro eslabón y ahí cerrar una cadena cinemática. Pero esta junta de aquí, ese libro le llama F1, yo le llamo J1 por el libro de Norton. Es esta de acá. Y F son los grados de libertad. Dice que es más. Entonces, bueno, así es como está planteado la tabla. Y dice de que par inferior con velocidad instantánea equivalente, no lo tiene, pero sí puedo ver los otros casos. Este es un caso especial. No tiene aquí par inferior con velocidad instantánea, quiere decir que el par no va a ser inferior. En el caso de una corredera prismática, aquí tengo el F1, que es una junta que permite rotación. Y perdón, no me di cuenta de cuándo me sacó el mentado Teams. ¿Por dónde iba? ¿Me avisan? ¿Esto ya los había explicado? No está presentando, ingeniero. Ok. Permítame. ¿Esto ya se los había presentado? No. ¿Dónde iba cuando me sacó el
Espéreme. El último apunte que yo tengo, estamos viendo la transformación del abonamiento planos. ¿Esta? Sí, la siguiente. Ahí. ¿Esta? Sí, sí. Esa. Ya había mencionado los dos. La transformación de los dos. Jóvenes, bueno, voy a entrar con mi celular porque aquí estoy viendo que es muy inestable la... Así me voy a dar cuenta, sí. Sí, saca el sistema. Aquí voy a tener el celular. Ok, ya les había hablado de la transformación de las dos. Este es equivalente a este y este es equivalente a este. Ok, lo único que si ustedes se fijan es que voy a tener una infraestructura en la cual tengo que desplazar las dos correderas. Había dicho de que cuando tengo ángulos pequeños de balanceo o de balancín o de oscilación rotatoria, entonces eso se pueden sustituir o es recomendable pasar de una manivela balancín de Grachov a una manivela corredera de Grachov o de Grachov. Sí. Entonces, aquí lo que vamos a eliminar es un pivot y una barra. Vamos a tener una corredera y el pivot va a estar en el infinito. Es decir, simplemente solo para verificar que cumple, ¿verdad? El pivot en el infinito, pues simplemente no lo voy a fabricar porque la corredera no lo necesita. Ese es pasar de manivela balancín a una manivela corredera de Grachov. En el caso de una leva seguidor, yo mencionaba, bueno, ahí hay un plano de deslizamiento y hay un plano de transferencia o de transmisión. El plano de deslizamiento es donde se da el efecto de deslizamiento y es tangente a ambas superficies. Ahí está marcado. Sí. Pero también un plano de transmisión o un plano de... Sí, un plano de transmisión que es perpendicular al contacto. Ahí es donde se cumplen algunos detalles vinculados a que debemos de tener en ese punto la misma velocidad, ¿no? Y pues obviamente hacer un mecanismo equivalente de barras rígidas en el bueno, pero para ello necesitaríamos conocer exactamente toda la geometría de la leva y es algo que siempre vamos a tener, ¿no? Y vamos a tener 3 eslabones efectivos. Un eslabón 4 que sale desde el pivot hasta un punto donde el seguidor se configura o tiene su geometría para hacer contacto con la leva. Este eslabón efectivo obviamente es constante, ¿no? Esta distancia de este punto que estoy marcando con el láser a este otro de aquí no cambia, pero sí cambia la distancia que hay desde este punto de acá a este de acá.
Va a cambiar la distancia que hay de acá hasta el punto donde el eslabón 2 va a tratar de hacer girar este mecanismo. Y luego el otro eslabón variable es la distancia que hay desde este centro fijo hasta este punto. Porque la leva tiene una configuración o una geometría que no es constante. Bueno, que no es constante con respecto a la rotación, ¿no? Es decir, con respecto a este punto fijo, pues. Entonces, si se fijan, podemos ya ir viendo de que vamos a tener eslabones efectivos. El eslabón 3 y el eslabón 2 son eslabones efectivos variables. Implica de que esta distancia va a ir cambiando con el tiempo. Este tramo de acá puede ser constante, pero la distancia de acá hasta el punto desde donde se genera la curva a la que pertenece el punto que va a entrar en contacto con el eslabón 4 o con esta pieza, entonces resulta que vamos a tener dos eslabones efectivos variables. Pero se obtiene un eslabonamiento efectivo equivalente. Aquí tenemos esta otra tabla que yo mencionaba y decía, esta tabla está en el libro en el otro libro del cual les mostré la portada, ¿verdad? Y lo primero que presentan es un pasador de revoluta, dice, o de revolución, donde el eslabón 2 es simplemente un eslabón loco, ¿verdad? Que no tiene, pudiera estar libre o puede ser que eso sea parte que la junta que forme el eslabón 2 en el externo, ¿verdad? Porque aquí tiene un pasador. Obviamente que esa junta no va a ser junta de rotación, sino que va a ser de algo otro tipo. No tiene un equivalente aquí en este lado, dice par inferior con velocidad instantánea equivalente. Puede ser que no sea un par inferior, sino que lo que tenga es una semijunta. En el caso de la corredera, como ya lo habíamos mencionado, la corredera se puede convertir en un eslabonamiento donde hay un pivot y cuyo radio está parte desde el infinito, ¿no? Para convertir la corredera en un balancín, con un valor, con un barrido angular pequeño. Y así pudiéramos seguir explicando, por ejemplo, la rodadura pura. Esta es la figura de la rodadura pura y este es el nuevo par cinemático, ¿sí? Que tenemos como equivalente. Okay. Voy a poner las tres líneas. Acá que es equivalente. Y si se fija, aquí están los parámetros n igual a 2, f más 1. Y aquí tengo su equivalente. Si se fija, n igual a 2, f igual a 1, que es aquí. Okay. Pero eso es debido a que aquí tengo rodadura pura. Si no me aseguran rodadura pura, pues no puedo hacerlo. Porque allí entraría el caso donde es rodadura y deslizamiento. Esa es una semijunta. Entonces ahí lo que puedo hacer es convertirlo en una corredera que se está desplazando.
O puede tener su similar, ya que la corredera tiene un balancín con un radio grande, pues ahí tendríamos otra opción. Los engranes. Ahí pueden ver ustedes cómo es que tengo tres eslabones, dos F1, una F2, y lo convierto en un mecanismo, perdón, lo transformo en un mecanismo de sólido, donde no voy a tener semijuntas. En el caso del resorte, ahí pueden ver ustedes cómo el resorte pasa de ser 2 eslabones con el resorte a 4 eslabones. Luego ahí está la de la banda y aquí hay un ejemplo. No sé si hay preguntas con lo que les he mostrado. ¿Jóvenes, me escuchan? Por el momento se le va entendiendo. De momento no hay preguntas. Bueno, gracias. Gracias. Ahí voy. Veamos este ejemplo. De alguna manera yo aquí les he dejado cuánto es la... Aquí hay una conversión. Esta de aquí es conversión. Perdón, equivalente. Luego también aquí hay otra equivalente. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí hay otra equivalente. Esta de aquí no me interesa. No es que no me interese, pero mi diagrama está cerrando de este lado. Y ahí tenemos lo que debemos de hacer. ¿Qué más? Bueno, esto camina solidario con la rueda. Quiere decir que la rueda solo me va a definir el punto tangente aquí, desde donde tengo que llegar con el eslabón sólido para poder tener el análisis. ¿Qué más quiero ver? Bueno, que este eslabonamiento es uno solo, ¿no? Espérenme. Me quedé ahí medio seteado con esto. Bueno, y aquí sigue lloviendo, no sé si ahí también siga lloviendo. Lo bueno es que hoy no salieron. Eso es lo que yo creería. Vale, miren, ese es un solo eslabón. Un eslabón sólido. Si lo visualizan. Este de aquí también sería un eslabón sólido. Está aquí. Veamos. Pues yo entendería que tendríamos... No, todavía no es así directo. Okay. Voy a borrar esto. Porque, bueno, aquí en este caso,
tengo que encontrar si este es el punto de contacto. En este caso, esta distancia es correcta, ¿verdad? Pero tengo que encontrar el punto desde aquí donde se esté trazando este arco de aquí. Y obviamente ese punto tiene que ser por acá, quizás, no sé. Y con base a eso hay que encontrar, bueno, desde ahí voy a tener un eslabón y luego voy a ubicar, voy a decir de que por aquí es. Tendríamos así. Yo lo estoy poniendo así, ¿verdad? Pero esta es una distancia y luego de ahí hay que ubicar desde el punto desde donde se está dando el arco para poder mapear los dos eslabones efectivos. Okay. Entonces, perdón, no es ese. Este sí yo puedo dar fe de que así es. El otro, pues, no lo voy a poner de aquí, pero realmente y tendría que ser en el, este llega hasta el punto de donde sale el otro, el arco, ¿verdad? El punto de donde sale el arco para trazar esta curva que tiene esta león. Vean, ahí tengo el planteamiento. ¿Sí? Yo he incluido aquí el resorte, lo he transformado, he usado este de aquí, quiere decir de que aquí hay un punto fijo, aquí este 2 va a ser este de acá. Sí, entonces aquí hay el 3 y el 4, son estos dos de aquí. Okay. En el caso del eslabón efectivo, como le decía, tenemos que ubicar este punto y luego de ahí aquí salgo acá y luego asegurar la conversión o el equivalente efectivo. Y este de aquí, como está unido a la rueda, me queda en este punto de acá, que es la tangencia, y por el otro lado, pues tendría que la rueda aquí en este punto. Si se fijan, yo lo había dejado en el otro, aquí de este lado, pero me acabo de fijar de que no, que tiene que ser de este lado. Okay. Tengo este punto de aquí, es este de aquí, ¿verdad? Estos dos puntos están unidos, igual que este de aquí está unido con ese. Okay. Y es donde dice P1, este P1, yo se los he anotado aquí. Este punto de acá. El P2, okay, no me sirve. Lo que sí sirve es este P1, solo que aquí yo le llamé P4. Okay, y ahí tengo la conversión. Aquí, mire, dejé este aquí, ¿verdad? Aunque si se fijan, pues, ¿verdad? Punto desde el cual se está generando la curva. Para mí, el punto que genera esta curva estaría por aquí, quizás, ¿verdad?
Sí, entonces un eslabón iría hasta aquí, luego de ahí el otro eslabón efectivo saldría de por aquí. Okay. Este es el punto B sub O, yo le llamé B sub O. Veamos qué más. Bueno, eso serían, creo que al final salen, no sé si 9 o 10 eslabones. Ya los vamos a contar. Y aquí tengo la solución, ¿verdad? Si se fijan, lo de la leva, como yo le decía, no está ubicado en un punto aquí donde se veía el contacto, porque si regresamos aquí, el punto aquí es desde aquí es donde se va a tirar el arco. Yo le decía, no, pues ese punto para mí yo lo veo por aquí, ¿verdad? Entonces, si se fija, aquí está el punto. Este es la leva, este es el resorte, esta es la polea con correa. Yo le había dicho de que solo se usaba una. De alguna manera yo me confundí y tomé el de este lado, cuando lo mencioné aquí, creo. ¿Verdad? Dije que iba a quitar este, pero en realidad el que se quita es este. Voy a aprovechar mejor a corregirlo. No voy a hacer que alguien se confunda. Y lo voy a marcar de que el que hay que quitar es este lado. Y ahí sí ya queda definido qué es lo que se necesita. O sea, aún esta parte de aquí, miren, esta no es necesario, ¿verdad? Sí. Puede ser que en algún mecanismo sí, pero esta de aquí sí, porque lleva el punto aquí que embona con el eslabón 8. Que hay 8. Entonces, si se fija, vaya, este es mi eslabón 1, este es mi 2, sí, este eslabón 3, ahí está, bueno, este es este de acá, este sería 4, este 5, 6, espérame. Espérame que quiero borrar ese que no me gusta cómo quedó. Ok. Sería el 7. Este es 8. Y este es 9. Este es un punto de interés. Punto de interés. Okay, PI. No me gusta cómo quedarla ahí. ¿Alguna consulta u observación a este planteamiento, a la solución? Yo tengo una duda, profe. Adelante. Si me puede, o sea, puede explicar un poco más despacio lo de la polea y correa, porque ahí me perdí un poco. O sea, en sí, para ser más específicos, o sea, cómo se colocan en sí los puntos o saber dónde tomarlos en cuenta o si puede explicar un poquito más sobre, imaginándonos así el movimiento de la polea, cómo podemos poner así los puntos, por así decirlo. Vale. Fija que ahí he pegado, sí, lo que está en la tabla, ¿no? Sí. Yo marqué ahí en algún momento y lo marqué aquí, ¿verdad?
Ajá, y Hay luego que dijo ubicar que el punto. luego dijo que el P2 no era necesario y ahí me confundí por qué no era necesario el P2 y eso. Porque ahí donde señaló, puso Sí, un ya te P2 entendí. ahí. Es que está aquí, mira. ¿Sí lo ves? Ah, sí, Y sí, sí. aquí hay 3 puntos fijos. ¿Ve? Este es un eslabón sólido, ¿no? ¿Sí lo Ajá, ves ahí? Y este sí, es sí. un eslabón sólido, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí lo ven ahí? Es un eslabón sólido. ¿Sí? Es un eslabón sólido. Ok, ahí está, ¿ves? Tiene 3 juntas. 3 juntas. Una está aquí. Le voy a poner un color medio diferente. Este es peso 2, le voy a llamar aquí. Y este es peso 1. Peso 1. Y este de aquí es la junta que le voy a llamar, ay, ¿cómo le llamo? Esta es una banda. B sub 1 le voy a llamar. B sub 1 es este de aquí, ¿ve? Este B sub 1 es este de acá. Cuando yo dije que no quería o que no nos servía el P sub 2, es que si tú te fijas, para este mecanismo saliendo de aquí, ¿verdad? Haciendo esto sólido, esto quedaría así. Esto quedaría así sólido. ¿Sí? Aquí tendría la junta. En este caso, peso 1, ¿sí? Peso 1 aquí. Ok. Pero el peso 2 no me sirve. Y ese es solo este lado. Y el otro lado, igual aquí de este lado, voy a llamarle a este peso 1. Peso 1. Permíteme que me equivoqué. Peso 1, ¿qué? 1-2, que es la otra poleja. Y este sería el peso 2-2. No lo necesito porque tengo esta junta aquí. Y este de aquí solo la voy a unir a este que va a salir acá. ¿Okay? Esta barra llega aquí, aquí voy a tener otra junta. Esta es la junta peso 1 que embonará este eslabón rígido que estoy generando. Entonces, esta debe de ir solidaria con esta de aquí. ¿Ve? Porque es la misma rueda. ¿Estamos? Entonces, básicamente sería como tomar en cuenta en dónde sí está transmitiendo fuerza o en dónde sí está conectado, por así decirlo. Sí, en parte. Porque también tienes que ver cuál es la configuración que tienes aquí. Si te fijas, y hay algo que está uniendo las poleas con el eslabonamiento. Si no lo, entonces tendrías que ver cómo de alguna manera hay que unirlo. Entonces, por eso es que
En algunos casos vamos a usar no solo P1 de un lado, sino que también P2 del otro lado, porque este, como podés ver aquí, debe de estar unido a este también, ¿ves? Sí, este sería una junta que está en medio del eslabón. Eso es lo que dice aquí la comparación. ¿Ve? Esto es lo que tenemos. Y vamos a pasar a esto, un equivalente. Bueno, gracias, Nel, ya me quedó claro. Ahí les voy a dejar el montón de muñecos todos manchados, pero para que ustedes revisen. ¿Estamos? Vaya. Ese es un ejemplo donde pueden ver que hay un montón de... se aplica casi todo. Para que vean que, bueno, me piden que les resuelva un ejemplo. Ahí está resuelto. Ya, hoy que ya cubrimos lo de grados de libertad, por ahí les va a aparecer una guía de trabajo, ¿no? Para que practiquen. Mientras no lo habíamos hecho porque no habíamos llegado a que desarrollar ejemplos. Bien, lo que sigue es la inversión cinemática. Dice, en este caso se seleccionó el elemento 1 como fijo, pero estos diferentes eslabones de una cadena cinemática como elemento fijo. Por lo que se tienen distintos tipos de mecanismos y eso es lo que se conoce como inversión cinemática. Bueno, yo lo que necesito es lograr cadenas cinemáticas cerradas. ¿Ya? Tengo una cadena cinemática, pero esta no está empotrada a nada. Esta otra es una abierta porque solo tiene tres eslabones. Pero eso no quiere decir de que yo venga y proceda a crear aquí un nodo y aquí otro nodo y lo empotre a alguna superficie. Entonces, ya el empotramiento funciona como elemento. Aquí pueden ver ustedes que lo que estoy tratando de decir es que debe de haber un elemento fijo. Y obviamente que puedo tener esta configuración o dejarlo con esta configuración donde solo indico los puntos que están fijos. Y la distancia que hay de 2 a 4 es lo que se con el eslabón más largo, si así fuere, o el eslabón fijo. Una inversión se crea mediante la aplicación de un eslabón diferente en la cadena cinemática. Por eso hay tantas inversiones de un eslabonamiento dado como eslabones haya. Como aquí tengo un eslabonamiento de 4 barras, una manivela, biela, balancín, perdón, manivela, biela, corredera. ¿Ya? Entonces voy a tener 4 inversiones. Vean que la primera inversión, la inversión número 1, simplemente que la barra donde se está desplazando la corredera está fija. En la siguiente inversión, la corredera tiene, el eslabón 2 que yo tenía de manivela, hoy lo tengo fijo. ¿Ya? Y la corredera va a tener un desplazamiento complejo. Es decir, que va a estar deslizando y va a estar rotando. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Yo tengo las mismas 4 piezas, diciendo así 4 piezas, aunque en realidad 4 ensambles. Pueden ser 4 ensambles diferentes. Y luego
sucesivamente voy fijando uno de los 4 eslabones. Puede ver que en la inversión número 3, la corredera solo gira. Y en la inversión número 4, la corredera está estacionaria. ¿Y para qué necesito la corredera estacionaria? Ya le voy a mostrar que hay algunos ejemplos, hay algunas aplicaciones. ¿Qué más? Dice, se designarán las inversiones que tienen movimientos específicamente diferentes como inversiones específicas. Veamos. ¿Y cuáles podrán tener inversiones específicas de estos 4? Esta es complejo, es una inversión específica. Este es tengo la manivela, biela, corredera, es otro movimiento específico. Este otro tiene otro movimiento específico. Y este de aquí tiene un movimiento parecido a este de aquí, creo. Entonces solo hay 3 a este de aquí. Solo hay 3 movimientos. Solo hay 3 inversiones específicas. No sé si logran visualizar lo que acabo de venderles. Aquí este es el manivela y la corredera, ¿verdad? Como lo teníamos. Cuando comenzamos mostrando el pistón en el motor, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es este. Este otro, pues tiene un movimiento muy diferente de este de acá, del primero. Porque la corredera tiene un movimiento complejo. Ninguno de todos tiene la corredera con movimiento complejo. En este caso, la corredera está girando. ¿Okay? También, aunque no tiene movimiento complejo, pero también es un movimiento bien diferente a los que he logrado hasta acá. Pero este de aquí, si bien es cierto, la corredera no está rotando, pero los movimientos que se generan son parecidos probablemente a este de aquí o a este de aquí. ¿Verdad? Entonces solo tengo 3 movimientos específicos bien diferentes. Quiere decir de que en este eslabonamiento tengo 3 inversiones específicas. Luego, este es el mecanismo suelto y ahí tengo las 4 inversiones. Aquí está de nuevo, dice, en la inversión A se escoge fijo el 1, dice, siendo móviles 2, 3, 4. Ese es el que conocemos del motor, ¿verdad? Este de aquí. Okay. Pero en la inversión B dice, es la barra 2 la escogida para hacer el elemento fijo. La barra 2 estaba rotando hoy y era la más pequeña, bueno, la que daba el giro de rotabilidad y la que cumplía la rotabilidad, perdón. No es que daba el giro, ¿verdad? Da el giro porque pues cumple la rotabilidad. Y el giro lo va a dar ya sea la manivela o el motor. Por eso es que aquí dice, la barra 2 es la escogida, va a ser el elemento fijo. ¿Ok? Quiere decir de que esta superficie va a tener que estar rotando hacia acá. ¿Verdad? Luego en la inversión C, el elemento 3 es el elemento fijo. ¿Verdad? Y siendo móviles los otros 3. El elemento 3, este sería, y tendría movimiento esta y esta parte de aquí. Okay. Por último,
el casquillo 4 es el elemento fijo, o madera es el elemento fijo. Aquí está el detalle de las 4 inversiones. ¿Verdad? En la inversión A se observa el mecanismo básico de biela, manivela, tal como se encuentra, por ejemplo, en la mayor parte de los motores. El segundo es lo que hay en un compresor. Y el, quiero ver, no, esto todavía es del A. En el B dice, eran los motores de los primeros aviones. En C, el elemento 3, que antes era una biela, ahora actúa como el elemento de referencia. Esto tuvo su aplicación en las primeras locomotoras de vapor, siendo el elemento 2 una rueda, dice. La cuarta y última inversión de la cadena tiene el pistón, el elemento 4 es estacionario. Eso se da en las bombas de agua. Aquí están los análisis de cada una de las inversiones. Esto que les estoy mostrando es parte de lo que conocemos como síntesis. Tiene ahí sus temitas, en este caso el tema de inversiones. Y el plan, el análisis, ¿para qué nos puede servir, verdad? ¿Sí? Dice, para calcular los grados de libertad podemos escoger cualquiera de las inversiones. Ya vimos que es de un grado de libertad, ¿sí? Ya que el número de elementos impares, así como el tipo de pares presentes, con son las mismas en los 4 casos. ¿Okay? Elementos son 4, pares de primer orden o pares de un grado de libertad son 4. Y ahí tenemos que es de un GDL. Aquí de nuevo les dejo sobre el cuadrilátero de la correa. Dice, tiene 3 inversiones topológicas. Este es el motor de combustión interna. Este es el motor rotatorio o retorno rápido o Whitburn. Este es el que estaba antes en las locomotoras. Y quiero ver dónde está el 2. Esta es una rueda. Esta es una rueda en la locomotora de vapor. Y luego esto es lo que se da en las bombas de agua. Y no sé si hay alguna observación a esto de las inversiones. Ingeniero, en esos... Hola, ingeniero. Hola, sí te escucho. En esos diagramas dice que hay 3 inversiones de diferentes topologías. Sí. Entonces, ¿cuál sería el que tiene el movimiento similar a otro? Bueno, hay que ver el concepto de topología como tal, ¿verdad? Pero si tú te fijas, este mecanismo tiene un movimiento pues, bien diferente a todos los demás, ¿no? Sí, porque aquí estos eslabonamientos van a estar moviéndose con respecto a este fijo. Este otro de acá, el A, si te fijas, tiene un movimiento bien diferente a los otros dos.
Pero este otro y este otro tienen movimientos un poco parecidos, ¿verdad? Sí, entonces, para mí, este y este son movimientos que se generan con los mismos 4 eslabones bien diferentes, mientras que dos generan movimientos parecidos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, pues. Hola. Yo el que pensaba que era similar era el del motor de combustión interna y el de la locomotora. Porque el de la locomotora siento como que podría dar los giros 360 en este, aunque no sé si estoy en lo correcto. Lo que sucede es que este eslabón 2 es una rueda. Es una rueda. Mientras que aquí no, ¿eh? Pero no te descarto la cuestión, ¿verdad? Porque si nos sentamos a ver cuál es el concepto de topología, puede ser de que tenga razón. Por el planteamiento que ven ustedes aquí, miren, este es un desplazamiento lineal. Este es un desplazamiento rotatorio el que tenemos aquí. Esto está rotando igual aquí. Por eso es que yo decía, si bien es cierto aquí, lo que tenemos es bueno, voy a tratar de dibujarlo aquí. Aquí vamos a tener una balanceada así, ¿verdad? Y aquí pues igual vamos a tener una balanceada así sobre este pivote que tengo aquí. Aquí el pivote es este de acá, ¿ves? Y aquí estoy balanceando respecto a este de aquí. Y este otro, obviamente, ¿verdad? Pero como entonces el balanceo se da aquí con respecto a esta línea que tenemos acá. Y estos son bien, bastante diferentes. Este y este otro. Yo veo que este y este son algo parecidos. Obviamente que no son idénticos, pues. Pero la cuestión de movimientos específicos a eso se refiere. No sé si lo logran ver. Sí, ingeniero, ya ahí logro ver como lo que explico. Vale. Ok, no sé si hay algo más con los otros compañeros. Bueno, aquí dice, dada la topología y las dimensiones del mecanismo, establecer y solucionar ecuaciones para determinar su posición, velocidad y aceleración mediante el uso de herramientas gráficas, analíticas y o computacionales. Esto es análisis, ¿verdad? A esto todavía no llego. Okay. Después, ¿verdad? Ok, dice, por otro lado, el estudio del mecanismo consiste en métodos necesarios para crearlo. Esta parte se conoce de manera más específica como cine o cinemática inversa. Dice, dado los requerimientos cinemáticos en un proceso mecánico, determinar la topología. Por eso les digo, hay que revisar que hace referencia a la palabra topológica y las dimensiones de un mecanismo para satisfacer las necesidades del diseño. Entonces, aquí es donde queremos estar ahora, ¿verdad? Decimos que tenemos
Quiero ver. Por ahí vi que era algo inverso, decía. Cinemática inversa. Aquí. Okay. Es vinculados a este dato del dinámico inverso. Aunque aquí está vinculado a las fuerzas. Sí, más que todo esto es vinculado a las fuerzas. Pero ahí lo voy a dejar. En el sentido de que, bueno, yo tengo una velocidad específica y necesito conocer cuál va a ser mi par. Aquí vamos a estar nosotros. Sí, en el dinámico inverso. Okay. Porque esto lo voy a conocer. Mientras que el problema directo, que es lo que ustedes ven allá en robótica, voy al motor, ¿verdad? Y hay que ver qué velocidad es la que voy a obtener allá a la salida. Aquí no. En mi caso, yo quiero saber cuál va a ser mi motor. Y hay que considerar de que, bueno, tenemos que los elementos tienden a, no son completamente sólidos. Entonces, ya sea que tenga el problema dinámico inverso o el directo, siempre hay que considerar que los eslabones tienen, no son rígidos. Pues. Alguien, hola. Alguien activó el que iba a consultar. Adelante. Hola. Bueno. Ok, en la etapa de diseño nosotros estamos aquí, en síntesis. Consiste en la utilización de técnicas o estrategias gráficas, analíticas, computacionales para solucionar el problema de diseño. El resultado final es un tipo de mecanismo en sus dimensiones. Luego de ahí hay que hacer un posible replanteamiento. Este puede ser ya parte de un análisis. Luego de ahí vamos a prototipar. Ser en la semana 4, ¿no? Okay. Es una de las tareas, ¿no? Hola. ¿Alguien tiene un micrófono abierto ahí? Quiero ver quién es. No, ya no hay nadie. Vaya, vamos. Sí. Okay. Y hablando de la síntesis, dice etapas de síntesis de mecanismo. Hay una síntesis de tipo o como se le menciona de Reulux, ¿verdad? Este seguro ha de ser algún francés, un investigador francés. ¿Qué fue lo que hizo? Consiste en la elección de los tipos de mecanismos a emplear, levas, engranajes, resortes, palancas en la solución. Esta es síntesis de tipo. Síntesis dimensional o de Burmeister, ese quizás será algún amigo alemán, ¿verdad? O británico, dice, cuando algunos escritos reservaban este nombre para las síntesis geométrico-planas que elaboró Burmeister, dice, entre las que se encuentran las dimensiones geométricas de las barras para condiciones geométricas específicas,
En esta clase se referirá como síntesis dimensional al procedimiento para determinar las dimensiones de los elementos del mecanismo. Esto quiere decir que vamos a dimensionar los eslabones y hay que poner las límites y la geometría de las piezas con un rendimiento específico. Luego está la síntesis analítica. Se basa en la solución de un conjunto de ecuaciones cinemáticas y cinéticas para satisfacer una serie de necesidades. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ya solo desde el punto de vista de análisis. Y luego está la síntesis basada en algoritmos. Podemos crear algunas ecuaciones en Excel o si no simplemente en algún programa. Aunque hoy con los programas pues ya directamente solo dibujamos el eslabonamiento y ahí obtenemos resultados. Síntesis de generación de trayectoria, esto sí nos corresponde para algunas aplicaciones que hay por ahí. Afronta el problema de ubicar los puntos de las barras de un mecanismo a lo largo de trayectorias preestablecidas. Ya vamos a ver algún ejemplo de eso un poquito más adelante. Regresando aquí al síntesis de tipo, ¿verdad? Y dice, se selecciona el mecanismo adecuado para la tarea específica de diseño. Para ello se debe tener conocimiento de las características topológicas del mecanismo, la movilidad y las necesidades de diseño. Entonces, bueno, hay que plantear la tarea a realizar o el funcionamiento. Yo les di ahí unos videos, luego ustedes tienen que investigar sobre los grupos y clasificación de los mecanismos, ¿no? Luego, la tarea, bueno, esto sería, hay que definir qué es lo que hace nuestro mecanismo. En ambas tareas hay que ser específicos. Cuando tengamos grupos hay que definir qué tareas pueden realizar los grupos, ¿no? Y luego la complejidad de la tarea y luego indicar la entrada que pudieran tener. Por ejemplo, aquí tengo una síntesis de guiado del sólido rígido. Si se fijan, necesito que mi eslabonamiento pase estos tres puntos, ¿no? El punto A primado, A1, perdón, A sub 2 y A sub 3. Y que pase también por el punto B sub 1, B sub 2 y B sub 3. De estas aplicaciones hay una gran cantidad. Claro. Ese es sólido rígido. Aquí están las necesidades. Habíamos dicho que aquí vamos a definir la tarea a realizar. Pues. ¿Sí? Tarea le voy a poner aquí. ¿Verdad? Okay. Estamos. Bien. Y eso es la gráfica. Hay síntesis con puntos de precisión. Pudiera considerarse esto también parte de la síntesis con puntos de precisión. Y aquí está el proceso, ¿verdad? Recolección de información, síntesis de tipo, ¿verdad? Es decir, cuántos eslabones, juntas y todo eso. Síntesis dimensional, las dimensiones, y luego hay que validar y luego hay que dibujar el mecanismo, ¿verdad? Según lo que dice acá, solo hay 3 tareas que se pueden hacer
vinculadas a la síntesis cinemática. Generación de función, generación de trayectoria y generación de movimiento, ¿no? Esas son todas. Bueno, dentro de la síntesis del guiado del sólido rígido, necesitamos conocer una serie de puntos por los cuales pasar, es decir, generación de movimiento, o como lo había definido, el guiado del sólido rígido. Aquí hay otras, bueno, estas puedo incluir algunas acá dentro de estas tres. Quiere decir que estas tareas deben de caber en estas tres. Okay. Bien, yo veo que ya casi son las 8. Solo voy a explicarles esto y nos iríamos quedando hasta aquí. Bueno, yo les había mencionado que todas estas funciones o tareas se pueden incluir dentro de estas tres. Y según lo que plantea el libro de Norton, las tareas de la síntesis cinemática son tres. Generación de funciones, generación de trayectorias y generación de movimiento. Y hay otra situación que le llamamos curvas del acoplador, ¿verdad? Si lo que quiero generar son funciones, si lo que quiero generar son trayectorias, vean cómo con este mecanismo de 4 barras puedo generar una gran cantidad de curvas. Déjeme, para ir cerrando, le voy a mostrar voy a mostrarle un corto video. Solo déjeme ver si lo hay. Permítame, no lo veo, se me ha escapado. Quizás en la semana 5 está. Pues en la 4. Sí, aquí está, miren. No se preocupe por el sonido, porque esto no tiene sonido. Bueno, no. Espérenme, lo voy a abrir con otro entonces. Con este. Vean. Es un mecanismo de 4 barras. ¿Cuántos gráficos, cuántas curvas puedo generar? Veo una gran cantidad de curvas, ¿ve? ¿Sí? Vea, y este es el balancín, ¿ve? Este punto es el balancín, miren. Esta es la manivela. ¿Ve? Si yo coloco algunas barras fijas, voy a tener todo esto. Y aquí puedo generar todavía más. ¿Eh? Entonces, esto es infinito. Bien, no sé si hay consultas, preguntas, si no me iría quedando por aquí. ¿Alguien quiere entrar a la universidad? ¿Jóvenes? De momento no. No, de momento todo bien, ingeniero. Muchas gracias. Se entendió todo, ingeniero. Bueno, entonces buenas noches. Nos veríamos mañana igual a la misma hora, de 6 a 8.
Y de ahí el miércoles iríamos a las prácticas allá en donde estuvimos la semana pasada. Bien, buenas noches a todos. Gracias por su tiempo y disponibilidad. Gracias, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Adiós. Buenas noches, Inge, gracias. Buenas noches.